Llegar a mayo, en los informes de meteorología que tenemos es que recién podíamos tener alguna noticia favorable en junio. Ahí escuchamos al final el presidente de OCE, Raúl Montero, y antes hablaba Edgardo Ortuño, que está en contacto con nosotros, director de OCE por el Frente Amplio, ex diputado y ex ministro de Industria, Energía y Minería. ¿Qué tal, Edgardo? Bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la comunicación. Subsecretario de Industria, ministro, bueno, fuiste... cuando no estaba Kramerman alguna semana y algún mes. Pero al final, Edgardo, los últimos 5 meses fuiste vos el ministro. Un poco menos. El gran ministro de Industria fue bueno, fuiste subsecretario muchos años, pero yo te recuerdo que en el final del periodo de Mujica el ministro eras vos, capaz que fueron 4 meses. Es cierto, hubo un tiempo que... Qué humildad, No, pero el ministro designado y gran ministro fue el ingeniero Kramerman. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿OCE debería bajar las tarifas ante este aumento de salinidad en el agua potable, Edgardo? Sin duda tiene que compensar a la población por una baja en la calidad del servicio que está prestando, además de adoptarse otras varias medidas en un paquete que nos permita enfrentar tanto la sequía como enmendar las decisiones políticas equivocadas que se han tomado, ¿no? Es lo que planteamos, lamentablemente no se acompañó una vez más, y por eso no votamos la profundización de la primer medida que sí acompañamos y que ustedes reseñaban ahora con mis palabras de hace un poco más de una semana, porque entendemos que una cosa es pasar de 250 miligramos por litro en cloruro, que es el valor máximo que permite la norma agua potable, a 450, como lo hicimos la semana anterior como medida de emergencia, y otra es pasar a 720 y de 200 que permite la norma en cloruros, pasar a 440, más del doble como estamos ahora, y hacerlo sin tomar medidas precautorias con los centros de diálisis, con los hipertensos, con las personas con vulnerabilidad que no pueden comprar agua potable, como tampoco pueden comprar refresco, digo a la pasada por lo que se manifestó ayer por parte de la colega en el directorio. Edgardo... pero bueno, fracasamos, no se tomó solo esta medida aislada que era lo que no se... Bien, y ya vamos a hablar un poco de las otras medidas que están reclamando ustedes, pero para que la gente tenga claro, ¿cuánto aumentó ahora en las últimas medidas el límite de cloruro y cuánto se incrementó el de sodio? Porque también hay que recordar, de acuerdo a lo que dicen los expertos y a lo que ha dicho la ministra de Salud, Karina Rando, que lo que puede ser perjudicial para la salud es el sodio, no el cloruro. El tema es que la mezcla de cloruro y sodio es lo que genera la mayor salinidad, pero el cloruro-sodio no es perjudicial para la salud, ya dijo la ministra que se puede tomar, que no pasa nada si lo ingerimos, sí el exceso de sodio, obviamente que puede afectar sobre todo a hipertensos y a personas con diálisis, como decías vos. Ahora, ¿cuánto fue el último aumento? 2 precisiones. El último aumento concreto es en sodio superar de 200 miligramos por litro, que es el valor máximo permitido por la norma, a 440, es decir, más del doble. En eso es lo que estamos hoy, ¿verdad? La precisión segunda es que si bien la ministra lo mira desde el punto de vista de la afectación a la salud de su ministerio, la norma de agua potable, es decir, la norma que dice cuándo el agua es potable, no solo toma en cuenta los aspectos vinculados a la afectación directa de la salud, sino que también lo que se llaman los parámetros organoeléctricos que se perciben sensorialmente y que pueden generar rechazo. Entonces pone límites por encima de los cuales la población puede sentir rechazo y no beber el agua, que es algo muy recomendado por los médicos que nos dicen que tenemos que tomar 2 litros de agua por día, ¿verdad? Entonces, lo que hoy estamos afectando no es los parámetros sanitarios, efectivamente, con los cloruros a nivel general, pero de la población, pero sí el aumento genera más sabor salado en el agua, lo que puede provocar, y está provocando en algunos sectores, rechazo, que inhibe su ingesta. Entonces también ahí hay una afectación que nosotros creemos debe asumirse. Sí, que la gente toma menos agua de la que debería. ¿Por qué? Porque no se quiere tomar el agua salada. Y alguna gente no toma, y va y compra Salus. Ayer veía un informe en uno de los informativos centrales, donde los almaceneros y los supermercadistas dicen que están teniendo ventas récord de agua embotellada. Entonces a mí me preocupa los que no pueden ir a comprar esa agua. ¿Para ahí debería haber un subsidio? Tiene que haber un subsidio, es la segunda propuesta que hicimos, además de las tarifas,
y convocar al MIDES, además del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que poner los recursos, para que mediante la tarjeta y otros mecanismos que tiene, garantice a la población más vulnerable que pueda comprar el agua que el propio Ministerio y el propio Gobierno está recomendando y pedir, ¿no? En sus placas que están publicando y en sus comunicados públicos y en las propias declaraciones de la ministra, que por un lado dice que no afecta a la salud, pero por otro recomienda que las personas con hipertensión aumenten sus controles, visiten al médico y traten de tomar agua embotellada. Ya veo que no te parece muy claro, ya veo por lo que decís que no te pareció muy claro el mensaje de la ministra Karina Rando. No, yo creo que es una de las falencias del manejo de esta crisis por parte del gobierno, que la comunicación a la población y la preparación para una medida tan importante, ¿verdad? No solo el mensaje es confuso, contradictorio, como fue en febrero cuando hice una ronda de prensa, planteamos que la situación era crítica y había que hacer un acuerdo nacional y adoptar medidas, y en torre ejecutiva, también en rueda de prensa, el ministro de Ambiente contestó que la situación de déficit hídrico estaba controlada, textual, y está en las redes y los archivos, y que Ortuño era exagerado o tremendista. Que fue la palabra con la que me descalificó. Bueno, hoy estamos a 2 meses, perdimos 2 meses lamentablemente de preparar medidas, de tomar medidas, y la población está sufriendo cuando abre la canilla. Entonces, bueno... Bien, ahora pongámosle que le erró el ministro cuando dijo que eras tremendista, ¿no? Tenías razón vos, pero ahora, en esta última medida, que el Frente Amplio no acompaña, ¿no? Habían acompañado la primera, como decías, pero esta segunda no. ¿Qué había para hacer si no, Edgardo? Porque uno se pone a pensar, ¿y no era inevitable llegar a este punto? Si no era esta semana, era la semana que viene, que tenían que hacer lo mismo, con el cloruro y con el sodio. 2 respuestas claves para ustedes y para la audiencia. Primero, la situación de estas medidas es distinta a la que acompañamos, porque acá sí hay afectación de parte de la población, hipertensos, enfermos renales, personas con problemas económicos para comprar agua, que ahora queda inducido por el rechazo que genera el alto nivel de salinidad, y por tanto, por ser una medida más fuerte y con mayores consecuencias, necesitaba preparación. Así como digo que faltó comunicación, la que estamos teniendo en campaña de bien público por un impuesto, en lugar de estar teniendo una campaña educativa sobre el cuidado del agua, la importancia, la gravedad... ¿Vos decís que habría que haber preparado a la gente durante una semana? Exactamente, había que haber preparado con información y había que haber preparado al interior del gobierno, y digo del gobierno todo como política de Estado, incluyendo a los representantes de la oposición y consultando también a las organizaciones sociales de médicos, a las universidades, etcétera, una política de Estado que estableciera un paquete de medidas como se hizo, por ejemplo, en la situación de la pandemia. Y ahí sí después tomar la medida, y ahí sí una semana después tomar la medida que tomaron ahora. Sí, una semana después, si no hubiera habido impacto de lluvias, recordemos que estaban anunciadas las lluvias que se sucedieron el fin de semana, que lamentablemente fueron muy escasas, y hay alguna previsión para este fin de semana también. Entonces, evaluar la situación de precipitaciones, pero lo más importante es preparar un paquete de medidas y a la población para que una vez adoptada esta profundización de los aumentos de los niveles de salinidad del agua, la población tuviera herramientas para saber de qué se trata y saber a dónde recurrir y qué hacer para evitar los riesgos o las afectaciones negativas que esto puede generar. No había tanta urgencia, nosotros hicimos los cálculos con básicamente los equipos de ingenieros, ¿verdad?, contadores y profesionales del Frente Amplio que me acompañan y que me asesoran, y nos daba que en el escenario de toma inmediata de la medida llegábamos con reservas seguras hasta el 17 de junio, y con la postergación que pedíamos nosotros llegábamos hasta el 12. Ahora parece que no da. Perfectamente entre 17 y 12 por 5 días, valía la pena tomarnos el tiempo y a la vez de bajar el cumplimiento de la norma de agua potable y apartarnos, como nos estamos apartando hoy, tener a la población preparada con lugares donde retirar el agua para la población que no puede, donde los centros de atención de diálisis de agudos estuvieran con los equipos preparados, donde pudiéramos
tener también informada a la población y lo más importante pensando en OCE, donde pudiéramos adoptar una medida de shock de inversiones para reparar las pérdidas que la gente permanentemente nos reclama, que mientras le pedimos que use menos agua, el agua corre en la esquina de la casa y que no se repara más. Hay un atraso de 150 órdenes de trabajo que se acumulan día a día, porque OCE no tiene personal, que se redujo, perdimos 1.030 funcionarios a diciembre del año pasado, desde que asumió este gobierno, porque no tomó un solo funcionario y la gente se ha jubilado, y también hay que levantar los topes a la inversión que bueno, solo en OCE supuso un recorte de 220 millones de dólares. Ortuño. A eso era lo que queríamos apuntar nosotros, inversión, medidas y atender los problemas sociales y sanitarios que generaba esto, y una semana realmente no cambiaba la situación del gobierno y sí cambiaba la situación de la gente. Ayer se reunió la bancada de senadores del Frente Amplio, donde usted participó, también lo hizo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, donde manejaron los temas que está desglosando ahora. Ahora, sigue pendiente la citación, ya está, el llamado y la votación en el plenario ya estuvo, de la interpelación a los ministros de Ambiente, Salud y al directorio de OCE. ¿Siguen sin fecha de ese encuentro? Hasta ayer, que se cumplió una semana de la votación en el Senado del llamado a sala, el gobierno no ha comunicado la fecha de la interpelación, que por supuesto se está preparando, con las consultas, también con las propuestas, ¿verdad? Porque siempre tratamos de proponer, lo hicimos también en febrero, lo hicimos antes, cuando propusimos un acuerdo nacional por el agua, incluso que atendiera el tema del déficit hídrico para los productores agropecuarios, aprovechando la modificación de la Carta Orgánica de OCE que nos permitía colaborar con obras para riego. En fin, permanentemente reclamamos acuerdos nacionales en temas como estos. Ponemos como ejemplo, ya que Mariano refería a mi experiencia en el Ministerio de Energía, lo que hicimos con la energía, que es algo tan esencial y estratégico como el agua, que es convocar una mesa de diálogo con todos los partidos. El gobierno actual es testigo de esto porque Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, es firmante de ese acuerdo, y después que nos pusimos de acuerdo en las obras estratégicas para el país para atender ese tema, fue que hicimos la inversión histórica en UTE, que hoy tiene molinos de viento en todo el país y que tiene Uruguay primero en América Latina en energías renovables. Entonces, ese es el camino en los temas críticos que afectan a toda la población, y no el de llevar adelante una política de partido que, aunque la realidad una y otra vez muestra que es equivocada, como fue equivocada no seguir el proceso de construcción de la represa de Casupá, que fue pensada y diseñada, que invirtimos $1.200.000 en trabajos de ingeniería y diseños que quedaron prontos para evitar estas situaciones. Ahora, Eva, sobre esto te quería preguntar, Edgardo, ya te metiste vos en Casupá. Bueno, pará, pero vos decís que si el gobierno priorizaba el proyecto de la represa sobre el arroyo Casupá, esto de tener que agregarle cloruro y sodio al agua no pasaba, ¿se evitaba este momento? Yo afirmo que se evitaba este momento y que además estábamos construyendo la solución de futuro, y les explico por qué. Es cierto lo que dice el gobierno, media verdad. Pará, antes de que respondas eso, ahí va, te propongo escuchar a Montero sobre este tema, porque desde el oficialismo... bueno, sí, dale. Te voy a contestar, iba a decir lo que dice. Desde el oficialismo aseguran que una represa sobre el arroyo Casupá no hubiera estado pronta nunca en este momento, pero escuchemos lo que decía ayer el presidente de OCE, Raúl Montero, sobre este tema. La represa Casupá no estaba cuando arrancamos nosotros ni siquiera operativo el crédito. Si hubiéramos puesto operativo el crédito y hubiéramos empezado la obra y estuviera en obra, ni siquiera estaría terminada si la hubiéramos empezado nosotros. Y no quiero hacer ironía, digo, si hubieran querido que estuviera, tendría que haberse empezado hace 5 años, o 6 años, o 10 años. Él asegura que hoy no hubiera estado pronta. ¿Por qué el Frente Amplio no le agilizó en su momento cuando fue gobierno? Bueno, varias cosas, ¿no?, que dice el presidente de OCE allí. Lo primero, que lo que hizo el Frente Amplio fue iniciar y desarrollar los procesos y las contrataciones externas y los trabajos internos que requiere una obra de gran porte como esta. Es decir, primero hacer un estudio serio de las distintas posibilidades de toma de agua para asegurar el abastecimiento,
luego de detectada la dificultad, ¿verdad? Esto fue después de 2013 que tuvimos una situación bastante complicada, no tanto como ahora, pero también fue complicada, recordemos, cianobacterias y demás. Segundo, se hizo ese estudio largamente desarrollado. Ahora, largo igual, ¿no? Porque si en el año 2013 comienzan con el proyecto y gobernaron, Mariano, pero digo, gobernaron hasta marzo de 2020. ¿Por qué Mariano, demoraron tanto? Es el primer paso de muchos pasos dados, Ajá. ¿no? Insisto, como una obra de este tipo tiene que tomarse, porque si no después tenés la situación del proyecto Neptuno, que ya la mayoría del directorio tuvo que cambiar 3 veces el proyecto, porque los estudios técnicos que van haciendo sobre la marcha van dando que aparecen errores, aparecen problemas y tienen que cambiar todo. Acá primero se seleccionó la alternativa, que es fue un estudio importantísimo porque, entre otras cosas, de las 5 alternativas que estudiaron los ingenieros externos a OCE, concluyeron que del Río de la Plata no se podía tomar porque había mucha sal y era muy caro el proceso de desalinización. Lo mismo que concluyó en 2001 el plan director de OCE y en 1970 un estudio de ingeniería contratado por la OEA. O sea que Casupá es el proyecto que Uruguay necesita. ¿Siempre se demoró por lo mismo? Hacerlo. ¿Siempre se demoró por lo mismo entonces? Siempre se demoró por la inversión que suponía, porque el país no venía haciendo inversiones. Bueno, el gobierno del Frente Amplio invirtió 1.300 millones de dólares en obras de agua y saneamiento. Pero ¿vos no crees que el Frente durmió ahí en demorar tanto con Casupá? Yo creo que hizo, después de seleccionar la alternativa, Casupá contrató los estudios de ingeniería que también llevaron sus años para que quedaran pronto los planos, después contrató y realizó internamente la redacción de los pliegos generales y los pliegos particulares para realizar el llamado a licitación, y en paralelo realizó estudios ambientales que nos permitió presentar el informe ambiental resumen, que este gobierno, de esta administración, sí, antes de resolver no hacer el proyecto, llegó a subir a la página web para ponerlo en conocimiento de la población del Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿puede haber habido alguna demora? Bueno, sin duda el proceso se entendió como una política de Estado que se iba a continuar, nadie pensó que se iba a cortar el proceso. De hecho, el propio presidente de OCE, que hoy dice lo que vos ponías, afirmó durante meses que iba a ser el proyecto Casupá, que era el proyecto prioritario. La ministra de Economía, que él dice que no estaba disponible el crédito, firmó 2 veces una solicitud a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, para que prorrogara la disponibilidad del crédito. Yo me reuní, gracias a la pandemia, por Zoom, con el directorio de CAF, para chequear este dato, y me dijeron el préstamo está otorgado. De hecho, si ustedes o la audiencia entra a la página web de CAF, aparece entre los créditos otorgados. Ahora, ¿y qué falta entonces, Ortuño? ¿Voluntad política? Lo que faltó, estaba todo pronto y resolvieron ir, en vez de por este proyecto que lo hizo la OCE, que solo iba a contratar a privados para su construcción, ir a un proyecto de gestión privada, porque creen en la gestión privada, nos va a salir más caro. Casupá salía 100 millones de dólares, el proyecto Neptuno sale 250 y con gestión privada del financiamiento nos va a costar 800 millones de dólares, y nosotros decimos que esos 300 millones de dólares más que vamos a pagar por hacerlo privado, podríamos hacer Casupá, podríamos hacer la represa en el arroyo Solichico, podríamos hacer un shock de inversiones de sustitución de tuberías para que se pierda menos. Entonces no es argumento decir siempre ante todos los problemas por qué no lo hizo el Frente Amplio en 15 años. El Frente Amplio en 15 años hizo 20 plantas de tratamiento de aguas residuales. Este gobierno en 3 años no hizo ni una. Solo paró la de Paysandú, que estaba la licitación en marcha y la detuvo, la dejó sin efecto, la de Mercedes. Entonces tienen que asumir que resolvieron cortar el gasto público y hacer un ajuste fenomenal, solo en OCE de 200 millones de dólares, que supone hacer menos obras. Entonces, cuando tú haces menos obras que están previstas para prevenir problemas, bueno, cuando se generan los problemas tienes que hacerte cargo y no echarle la culpa a los que vinieron antes. Esa es nuestra posición. Y sobre el tema técnico de la culminación o no de la obra, efectivamente el plazo de la obra de culminación con la represa llena es el 2025. También decimos, y dicen nuestros ingenieros, que si se hubiera avanzado en 2020 con el proceso,
se empezaba a construir fines de 2020 o a principio de 2021, todo durante 2021, la mitad de 2022, permitía llenar un 10 o un 15% de la represa, que son 15 millones de metros cúbicos de agua. Hoy Paso Severino tiene menos de 9 millones, o sea que nos estaría dando más de lo que tenemos hoy, y el Canelón Grande, que es la segunda reserva que disponía OCE, por más que la administrara Hidrografía, era de 10 millones de dólares y se secó a cero. Por lo tanto, hoy Casupá nos estaba dando lo que ya secamos en Canelón Grande y casi las reservas que tenemos hoy. Por lo tanto, efectivamente, no estaríamos en este extremo de tener que tomar estas medidas y tendríamos más tiempo para esperar las lluvias que creo que todos esperamos que sucedan, ¿no? Y que nos permitan salir de esta situación. Pero además, con Neptuno construido, solo tenemos capacidad de abastecer una tercera parte de la demanda de la población de Montevideo. 200.000 metros cúbicos de capacidad de producción por día. Edgardo, la demanda son 600.000 y el pico del año pasado 702.000. Entonces, ¿en qué consiste, no es la solución? ¿En qué consiste la demanda que estás tramitando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el proyecto Neptuno? Bueno, consiste en reclamar por no haber cumplido con el reglamento del directorio y no hacer lo que la razonabilidad exige, y se hizo con Casupá para elaborar y resolver un proyecto tan millonario y tan importante como el proyecto Casupá. ¿Y en qué está esa demanda? Me dieron la última, es una demanda que busca la anulación de la resolución que aprueba el proyecto Neptuno con sus componentes técnicos y dispone el llamado a licitación, que me lo dieron para estudiar con menos de 24 horas de antelación. Me refiero a tomos, ¿verdad?, de diseño de ingeniería y estudios técnicos, y en lo que tiene que ver con el impacto económico del proyecto en la empresa, en OCE, que es otro tema que me gustaría tomarme un segundo porque lo vengo enfatizando, porque este proyecto deja en rojo a la OCE, por no decir que la funde, por 20 años. Neptuno. Bueno, los estudios económicos me lo dieron una hora antes de la sesión, entonces eso viola las disposiciones del reglamento directorio, que dice que es, además de derecho, responsabilidad de los directores informarse adecuadamente sobre los puntos a tratar, pero además lo otro que cuestionamos es que no había informes del equipo de especialistas técnicos que creó el directorio para estudiar la factibilidad del proyecto Neptuno. Vino solo con informes del gerente general, que es un prestigioso ingeniero, pero es un cargo político del actual gobierno. Entonces, ni estudios técnicos, ni tiempo para que el director de la oposición se informara, y por lo tanto, que es lo más importante, sin tiempo para analizar en seriedad si lo que se estaba aprobando era adecuado. Tanto no era adecuado, Mariano y resto del equipo, que en la resolución siguiente, cuando se va a publicar los pliegos de licitación, cambiaron todo el proyecto. El polder, que es la reserva de agua artificial para suplir los momentos en los que el río tiene salinidad, esa que estamos sufriendo ahora, por encima de niveles posibles para su potabilización, era de 4 hectómetros, de 4 millones de metros cúbicos de agua. Les dijimos que con esa dimensión la planta iba a estar parada todo el verano, o por lo menos 2/3 partes del verano, que es cuando necesitamos que podamos producir y disponer más agua. Bueno, ¿saben de cuánto es ahora? De 15 millones de metros cúbicos. Teníamos razón. Lo mismo con la tubería. Ortuño, ¿sabe lo que se ve con perspectiva esto, analizando los 15 años de Casupá, que no fue Neptuno? Lo que se ve en perspectiva es que van pasando 20 años, 15 del Frente Amplio y 5 de la coalición que están en transcurso, y realmente se ha hecho poco, y son temas que con César en algún momento lo hemos compartido, que tienen que ser temas nacionales, independientemente de quién esté en el gobierno, y los que pagan el precio es el productor rural, que viene acarreando desde el 2002 una crisis tras otra en recuperación, la gente, la población, los departamentos, los vecinos. Entonces parece que nadie se pone de acuerdo en un tema que debería ser nacional y no político, porque una de las preguntas que yo te hacía, me decías, esto lo que le falta es voluntad política. Entonces pareciera que lo que falta es sentarse a pensar como adultos y resolver un tema independientemente al tinte y al color político. Comparto 150% lo segundo que dices, lo primero no, porque no es así la realidad.
Lo que comparto es que esto tiene que ser objeto de política de Estado. Pero no lo es. Insistentemente, no, lo he reclamado insistentemente y pongo el ejemplo de la energía cuando nosotros estamos del otro lado del mostrador, porque acá el que es mano es el gobierno el que tiene que convocar los acuerdos. Cuando nosotros tuvimos el apoyo, y vaya que bastante más grande que el que tiene este gobierno, igual dijimos este es un tema clave para el país, que opine todo el país. No lo hace, punto 1. Pero punto 2, cuando viene el proyecto Neptuno para dejar y desplazar Casupá, que el doctor Tabaré Vázquez se lo entregó en mano a la calle, que fue el tema que eligió de los cientos de temas que tiene el país, para que como política de Estado, después de haber invertido $1 millón y estar pronto el proyecto lo culminara a la calle y lo descartó, yo le envié una nota personal, aprovechando que fuimos diputados 10 años, juntos, que nos conocimos en instancias cuando éramos jóvenes políticos y compartimos instancias en el exterior, y le puse, este proyecto y este tema puede ser un gran acuerdo nacional o puede ser un nuevo motivo de confrontación como la luz. Te pido por favor que por lo menos me escuches y a los técnicos nuestros antes de tomar la decisión. Ni contestó, entonces a eso le llamo falta de voluntad política. Lo que no comparto contigo es que no se haya hecho nada en materia. No, yo no dije nada. Lo que digo es que todo sigue siendo poco para atender un problema que tenemos hoy en día. Lo que hoy, discúlpame que te termino la idea, lo que hoy está permitiendo que tú y nosotros tengamos agua hoy, que el gobierno dice que tiene que estar tomando más agua de Santa Lucía con mezcla del Río de la Plata, bombeando de aguas abajo, se está pudiendo hacer porque el Frente Amplio invirtió $50 millones en la planta de aguas corrientes y colocó las bombas que hoy están permitiendo el recurso del bombeo de aguas abajo. Entonces no digamos que no se hizo nada, lo que se hizo es primero hacer lo más urgente. Y hoy estamos viendo que era urgente porque si no hoy no tendríamos agua potable en nuestras canillas. Después sí las obras de mediano plazo como eran Casupá. Insisto, $1.300 millones de inversión y este gobierno hace 3 años que no logra concretar una inversión de 250. Edgardo, en paralelo está la cantidad de agua que sale de las canillas y que la gente deja ir. ¿Por qué hoy Uruguay sigue desperdiciando el 50% del agua que sale y otros países han logrado llegar solo al 15%? Porque hay países que tienen un promedio de desperdicio de 15% y nosotros la mitad. ¿Por qué? Porque autocríticamente tenemos que asumir todos que hemos invertido menos de lo necesario en atender lo que en su momento fue una cuestión positiva del Uruguay, que fue pionero en América en tender redes de abastecimiento de agua potable, y que hoy es un problema porque los caños tienen 100 años, muchos de ellos, y por lo tanto se rompen, tienen roturas, pérdidas de agua, y hay que cambiarlos, y cambiarlos supone comprar las tuberías y tener la gente para hacerlo, o sea, inversión pública. En el 2006 la administración del Frente creó una gerencia especializada en esto, que se llama RANC, Reducción de Agua No Contabilizada, y empezó a desarrollar un proyecto de inversiones que superó el $1 millón, pero que son insuficientes. Para que ustedes tengan idea, los cálculos que hay en OCE es que para reducir del 50% al 25% de las pérdidas, tenemos que invertir $400 millones en 10 años. Son $200 millones por quinquenio, por gobierno, solo en este tema. Bueno, de nuevo hay que hacer un gran acuerdo nacional para darle a la OCE los recursos que solo por tarifa no son suficientes para hacer las represas, para hacer saneamiento y por supuesto para reparar las pérdidas. Cuando dijeron de contratar a Mekorot, una empresa pública de Israel, experta en agua, por el tema Neptuno, que realmente fue un bochorno, pues tuvieron un mes y recomendaron simplemente lo que quería OPP, que es recortar los gastos, yo propuse que los contratáramos para estudiar el tema de la reducción del agua no contabilizada, donde Israel es primero en el mundo, ¿verdad? Tiene una pérdida de entre un 5 y un 15%. Tampoco me hicieron caso cuando teníamos la posibilidad de tener asesoramiento de primer nivel en este tema. Entonces, comparto la necesidad de política de Estado y tengo la esperanza de que la crisis, que realmente, créanme que es importante, acá no hay un ortuño fatalista, como dice el ministro, nos lleve a la madurez como sistema político de, como hicimos con la energía, poder sentarnos en una mesa, convocar también a la academia, porque miren que la Universidad de la República está escribiendo mucho
desde Facultad de Ciencias, desde el CURE. ¿Debería renunciar no el presidente de OCE por esto? recomendaciones. ¿Se tendría que ir el presidente de OCE por este tema, Raúl Montero? Eso es una decisión del presidente de la República, y yo, no por solidaridad con el presidente de OCE, a quien estimo, ¿no?, a pesar de que ha sido muy duro conmigo en las últimas semanas, tengo que decir lo que creo, estoy convencido. A él le impusieron un recorte presupuestal brutal, ¿no?, y le impusieron la decisión política de no hacer Casupá. Yo tengo en el escritorio, porque soy un poco obsesivo, varias notas de prensa que guardo donde él decía que cuando asumió que iba a hacer Casupá y que era una obra imprescindible e importante. Ahora me mandaron una nota de él en Florida, digital, porque en Florida sí hicieron lo que estamos hablando, en la Junta Departamental todos los partidos por unanimidad aprobaron impulsar la obra de Casupá, y el intendente, que no es del Frente Amplio, es del Partido Nacional, le envió una nota a OCE diciendo que él ponía plata, que la Intendencia ponía la mitad del dinero para comprar las tierras para hacer Casupá. Eso es política de Estado. Bueno, todo eso lo tengo. Ahí Montero, cuando lo convocan, dice que se va a hacer la obra de Casupá. Se lo puedo mandar ahora por WhatsApp porque está digital. Y tuvo que soportar la decisión política, no sé si del presidente de la República, de la OPP, del Ministerio de Economía o de todos, diciéndole Casupá no va, posterguemos todas las inversiones que podamos, topiemos las inversiones anuales en 70 millones, cuando en el gobierno del Frente tuvimos 10 años de 100 millones de dólares anual de inversión promedio. Entonces, el responsable, más allá de que hay problemas de gestión y decisiones que se tomaron en desarmando equipos por problemas políticos que dejaron a los que más saben de esto que nos está pasando hoy afuera y a gente nueva adentro tomando estas decisiones, creo que las macro resoluciones exceden al presidente de OCE y fueron tomadas en la torre ejecutiva, y es ahí donde están las responsabilidades, por lo menos en el ministro de Ambiente, que es el jefe de OCE, por decirlo en forma fácil de entender, ¿no? Edgardo Ortuño. Bien, me parece que la piola no debe cortarse nunca por la parte más fina, tampoco en relación a mis colegas de OCE, aunque la vicepresidenta haya dicho ayer una declaración muy falta de realidad y de contacto. La de la Coca-Cola y del agua, sí. Bueno, sí, Edgardo Ortuño, director de OCE por el Frente Amplio, gracias por este rato. Y para terminar, quiero volver a la primera pregunta para conocer más detalles del pedido que estás haciendo. Ya dijiste que las tarifas deberían bajar. ¿Cuánto deberían bajar y en qué lugares de Uruguay? Dije que debería exonerarse el pago de tarifas durante el tiempo que se prolongue esta situación de baja calidad. El 100%. En toda la zona metropolitana. Es decir, que puede ser todo el mes de mayo, si se da lo que está anunciando el presidente de OCE. Todo el mes de mayo para Montevideo y Canelones, área metropolitana. Montevideo y las ciudades de Canelones del área metropolitana. Sí. Lo mismo, los subsidios, en ese caso para la población más vulnerable, para la compra de agua. Campaña de bien público, por favor, de comunicación sobre todo esto. Si quieren dejarla de los impuestos, que la dejen, pero que hagan una igual sobre el consumo responsable del agua, y levantar los topes de inversión para hacer un shock de obras para bajar las pérdidas. ¿Y no está saliendo el agua salada en otras zonas del país entonces? No, yo estoy ahora, capaz que se corta un poco la comunicación, llegando a Minas, que es junto con Nueva Albesia y San José, las otras 3 ciudades que tienen problemas de agua para 30 días o un poco menos, pero acá la situación es bien directamente vinculada a la baja de las reservas en las represas o en las lagunas o los ríos que sirven de abastecimiento. Pero no sale saladita por la canilla todavía. No sale, por lo menos en los niveles de Montevideo, saladita. Como dicen ustedes, lo voy a comprobar ahora porque yo tomo agua de OCE a todos los lugares donde voy, pero acá lo que venimos es apoyar a los equipos, ver qué medidas hay que tomar para prolongar las reservas de agua y evitar lo que acá ya es una realidad, que es la baja de presión y la interrupción del abastecimiento en algunos barrios, ¿no? Que es lo que generaron los reclamos que hacen que yo me venga hoy hasta acá a ver cómo se puede colaborar para solucionar, pero no tenemos ese bombeo del río de la Plata como tenemos en el área metropolitana. Acá en este caso
la fuente es allí en Campanero del Santa Lucía, y acá está un poco más repuesto que en la zona de Florida, la represa Mayolo, que se abastece de un arroyo local, y bueno, en Canelones, en San José es el arroyo San José, el río San José, y en Nueva Albesia el río Rosario. Es decir, que es un buen ejemplo de cómo las distintas fuentes o cursos de agua han sido muy, muy afectados por esta sequía, y por lo tanto han colocado a OCE en una situación bien compleja de lograr obtener agua para el abastecimiento, para potabilizar y abastecer a la población. Edgardo Ortuño, gracias, que pases bien. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación.